Adelante. La educación convencional, la educación que prevalece, no está a la altura de la realidad. No, perdón, vamos otra vez. Toma lo que te ofrecí, una que también se abraza, a la primera que conocí fue a Shirley, porque Shirley y yo nos tocó trabajar juntas en la Fundación Meval. Entonces cuando Shirley y Arlenis entran a la universidad, yo había entrado en el 82 al CEPAP, y ellas entran unos años después, no sé si 1 o 2 años después. En este caso estamos homenajeando, por supuesto, a estos dos padres. Eso lo agradezco siempre. Padres. Paulo Freire y Simón Rodríguez. Y tenemos una añadidura de nuestro bello Oscar y Arnel. Arlene es una persona crítica, por ejemplo, una persona que movía. Arlene es una persona que cuando uno estaba más o menos seguro de algunas cosas, convencido de algunas ideas, venía Arlene y lo revolvía todo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo conocí a Arleni, estábamos más o menos en la fecha en la que ella estaba participando en un proyecto educativo de la UCB llamado Tebas. Y yo la conozco porque mi vecino era Arnaldo Esté, vivía al lado de mi casa, y cuando un día voy a visitar a Arnaldo, me encuentro con Arlenis, creo que en ese momento también estaba Rosaida Marco, y así voy conociendo un poco la experiencia de educación popular que ella venía trayendo a Arlenis. Lenin me habla de la Escuela de Participación para la Salud Esparza, y ahí también conozco a su compañera Berta, la señora Isis, conozco otras personas, y luego otro compañero de la familia Bonilla, Jesús López, Chuchu, me habla de un encuentro de comadronas que está organizando Fundacer junto con Esparza, y entonces y otra gente más. Está también en eso Livio Rangel. Entonces yo me voy para Mérida, a Mucutuy, al pueblo donde nació mi mamá, y allá me encuentro con Isis, que estaba con Arlene y con Berta haciendo masaje y reivindicando la medicina natural, nuestra medicina ancestral, como le llamaba Arlene. Lo importante de esta décima que acabamos de leer, que se llama Que viva la democracia, es que aborda un tema siempre tenso en los países latinoamericanos y más allá también, pero por referirnos a la patria grande, donde la lucha por la soberanía no cesa, sin importar cuántos años tengamos celebrando la independencia, en este caso desde 1821. Pero para los vendedores de patria, lo único importante es que el pueblo se mantenga distraído y no se entere de lo que verdaderamente pasa. En este sentido, esta décima es histórica. Solo leímos una de las 4 que ilustran el tema de la soberanía y relatan querellas históricas sobre la tierra que nos han arrebatado. Porque si observamos el mapa de Venezuela, su evolución, nos daremos cuenta de una transformación en base al despojo del territorio, situación que se ha naturalizado y se percibe como un asunto que no se sabe de quién es responsabilidad, un asunto ajeno a la gente común. Solo aquellos entendidos en la materia parece que lo conocen, y así se ha ido desensibilizando a la gente de estos temas. Siempre buscando la comprensión del método, siempre buscando terminar los productos, y en esa búsqueda hubo varios encuentros con Arleni que nos ayudaron
para transitar ese proceso del CEPAC que es tan bonito, tan interesante, tan complejo. Y cuando yo me gradué, cuando yo hice mi UAS para graduarme, una de mis correctoras de mi informe, por supuesto que le pedí a Lenny que fuera una de ellas. O sea que la última, digamos, encuentro que tuve con Arleni fue como la correctora de mis informes de grado, y ella muy contenta porque mi trabajo, mi rol profesional central fue como educadora popular, agregándole lo que yo había aprendido también en CEPA, por supuesto. Y gracias a Lenny porque me ayudó muchísimo en este proceso metodológico de mi formación como licenciada. Una de las líneas que yo vi que Arlenis trabajaba constantemente era la transdisciplinaridad. Y en ese mismo artículo, ella conceptualiza, teoriza la transdisciplinaridad. Párale bola a eso. Claro, grabando. O sea, ¿cómo quieres que me voltee para acá, que normal así? Como ahí estás en un ambiente que tú te desenvuelves y tienes la ventaja de que como tú te desenvuelves va a quedar bien. Dice lo siguiente, Arlenis, en ese artículo: la transdisciplinaridad como expresión del proyecto histórico liberador tiene intenciones, no es neutra. Promueve el diálogo entre diversidades para sanar la exclusión, promueve la integración como sanación de la fragmentación, reconoce la memoria ancestral para desaprender la desnaturalización alienante, el encasillamiento y el dogma, reconoce la incertidumbre y el misterio como parte de la existencia, transforma las maneras de decir, de comunicar, de formar, de investigar, genera procesos y procedimientos innovadores, crea métodos transformadores. Pero sigue siendo álgido, sigue siendo incómodo, porque, o sea, sigue siendo difícil el tema de la discriminación, que tiene muchas maneras. Y Casimira nos decía, eso supone primero negar la diversidad. Hemos estado promoviendo la revista Así Somos, donde hay abundancia de ideas y conceptos. La propia Casimira escribió un artículo sobre la diversidad, y creemos que es una revista bien importante para hacer la educación de los nuevos tiempos. Por ejemplo, la palabra religión viene de religar, de unir, pero no cualquier cosa, sino aquello que nos lleva a Dios. Entonces ella religó, ella fue capaz de unir, de encontrar pues aquello que nos une a la persona divina. Porque ciertamente Dios es una persona y nos relacionamos con Dios de una manera muy diferente a como nos relacionamos con un amigo, con un hermano, con nuestra esposa, con nuestro hijo. O sea, es la persona divina. Y en ese aspecto Arlene fue una gran sacerdotisa, pues una sacerdotisa de la creación. Bueno, ambos, tanto Arleni como Oscar, son personas de una producción, no sé cómo llamarla, pues, intelectual, poética, metafórica, o sea, ahí por donde uno se meta, pues. Uno desde el punto de vista de filosofía, desde el punto de vista de, bueno, vamos a hablar de educación, vamos a ver lo que está allí de educación crítica, vamos a ver lo que está allí de poético, vamos a ver lo que está allí de religiosidad, o más bien de espiritualidad. Y todos esos elementos estaban presentes en los dos compañeros. Yo diría que Arlenes era, sin quitar sus cualidades, pues, de revolucionaria, de una persona irreverente, de una persona profunda, de una persona que se tomaba la vida en serio. Hay una faceta de ella que es su espiritualidad. Y yo pienso que Arlenes fue una gran ecuménica. Es decir, fue una persona que desde el punto de vista de su dimensión espiritual supo integrar las diferentes tendencias,
las diferentes corrientes, las diferentes expresiones. No se me olvida nunca ese Pachama de Arleni, que independientemente de que son palabras como que comunes que usamos, pero en ella se sentía un saludo muy particular, era Arleni pues la que estaba saludando. La educación que prevalece, la educación convencional, pública o privada, no está a la altura de la realidad en movimiento. Aquella que nos obligaba a ver más allá, a ver más allá. Ascendimos de la hermandad sanguínea a una hermandad como pueblo. Arleni era el sujeto político, ese sujeto político que no tiene nada que ver con los partidos como tales. La realidad que nos acontece, la realidad del movimiento, el contexto que nos determina, no está considerado en la construcción de los currículos de la escuela y de la universidad misma. Nosotros fuimos una generación que entró cerca en los 80, se formó o se construyó en los 70. Nosotros en los 70 estábamos en plena lucha, plena efervescencia revolucionaria, con lo que había en ese momento de organización, porque la gente critica, pero son etapas históricas. Uno está de acuerdo a las etapas históricas, está organizado de acuerdo a lo que había. En este caso eran partidos revolucionarios y nunca me voy a arrepentir de esa etapa. Con excepciones de profesores, de personas, la educación yo la percibo disociada de la compleja realidad de estos tiempos. Nosotros entramos a CEPA en un momento muy bonito porque fue un momento de reflexión también interna. Arleni y yo un día sentadas, te estoy contando esto, nunca lo he contado, en un colchón después de la fractura del PRB. Y estoy sentada con ella y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Así de una vez, como éramos nosotros, como somos. Hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a trabajar, hay que buscar no sé cosas, hay que hacer tal cosa, ahí mismo rapidito y buscamos el mejor camino, en este caso que fue CEPA, para nosotros. De esa consideración, de esa reflexión, surge educación para los nuevos tiempos. Permanentemente discutiendo, permanentemente analizando, permanentemente transformando, permanentemente nosotros mismos reflexionando sobre nuestra práctica. Surge también inspirada por la propia praxis, por los proyectos en los que hemos participado. Surge inspirada por Educación para la Dignidad, un proyecto dirigido por el profesor Arnaldo Esté, en el que se puso de relieve que sin dignidad no se produce, no se construyen aprendizajes pertinentes. Su práctica pedagógica fundamental fue allí. Y de verdad, el CEPA era un proceso, yo no sé cómo está ahora, me imagino que debe estar más o menos semejante, con algunas transformaciones, pero lo bonito de CEPA era que era de verdad. O sea, nosotros no estábamos diciendo mentiras, lo que estábamos allí, veníamos del proceso y permanentemente de lucha y íbamos a sistematizar lo que sabíamos, lo que habíamos construido y lo que de verdad estábamos construyendo. Pero surge también de nuestros propios inventos, nuestra propia praxis cotidiana. Yo creo que el mejor legado para Arleni es eso, no estar muerto, seguir vivo. Inspirados por investigadores como Edgar Morán, quien ha hecho un trabajo que es un aporte muy concreto para la escuela y para todo el sistema escolar. Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro nos dicen qué es lo que tenemos que abordar en estos tiempos. Y bueno, no es el único, pero es válido decir que la complejidad no puede ser incorporada como un concepto rígido, es la complejidad que vivimos. Y a veces preguntarse, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿hacia dónde vamos? Preguntarnos cosas, no quedarnos inertes creyendo que todo está bien, que lo estamos haciendo perfecto, que ya se construyó una revolución, que todo está listo, que todo está bonito, ser irreverente,
seguir siendo irreverente toda la vida, no porque tengas canas y porque no, eso ya pasó, porque la época de la revolución es cuando no estás joven, es siempre, toda la vida. Enfrentar la incertidumbre, la ética del género humano, enseñar la comprensión, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana. Todas estas son cosas que están contenidas en este trabajo. Otros ejemplos son esos: Fruto Viva, Pablo Freire, Simón Rodríguez, por supuesto, y estos dos lindos camaradas que se nos fueron ahorita, pero que están vivos, van a seguir vivos si nosotros los mantenemos, Oscar Rodríguez y Arleni Espinal. Muchas gracias. Ella nació un 14 de mayo de 1953. Nosotros somos seguiditas, pues. Maggie nació, la hermana mayor, en el 52, Arleni en el 53, yo en el 55. Por supuesto que en Caracas nació Arleni, en medio de una familia muy amorosa, con mi mamá Rosario, mi mamá Gloria de Rosario. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que yo no puedo sollozar. Solo llorando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Entregarle su doctorado post-mortem como una manera de quisiéramos entregársela a sus hijos, que puedan con nosotros compartir un poco de esa historia contada por Arleni a través de su tesis doctoral, y que podamos buscar la manera también de publicarla, si sea en digital, y llevar ese rescate histórico por el mundo. El hondo hueco, por decirlo de alguna manera, y dolor que nos deja. Su partida inesperada, pero si le damos muchas connotaciones, también podemos entender que este espacio le queda un poco corto, ya, para la cantidad de cosas que quería. Quizás por eso mi repentino vuelo y al cosmos, a continuar pues su infinitas construcciones amorosas, colectivas. Y eso también es parte de nuestro legado, es decir, cómo tomar herramientas como por ejemplo un celular o una cámara, la radio, la televisión. Recordemos que los últimos esfuerzos de socialización popular hizo Arleni, lo hizo a través de Caricuao, a través de la radio, a través de la televisión, pero también a través de la asamblea, a través del sancocho, a través de la música, a través de los espacios donde el pueblo pueda comunicarse, donde pueda dialogar, donde pueda aprender. Que me pongo a hacer promesas.